Señor Jesucristo, iglesia aquí presente, saludo deseando que la paz y la gracia de nuestro Señor sea abundante en el corazón vuestro. A nuestras finas amistades que en este día nos acompañan, a ustedes también los saludo, deseando que las bendiciones de Dios nuestro Señor sean de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias a Dios le doy por concederme la oportunidad de estar aquí en este lugar, tributando a Dios el honor y la gloria que Él merece, y también ser participante en la exposición de su bendita palabra, lo cual hago en el nombre de Jesucristo. Estaré explicando algunas razones con respecto al tema titulado ¿Qué impide que yo sea bautizado? Libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo 36, es el versículo que contiene las palabras del título de esta enseñanza. Y leo este versículo y dice así en el nombre de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. La palabra impedir es estorbar o imposibilitar la ejecución de algo. Es dificultar, es obstaculizar. Esta historia bíblica nos habla o nos menciona del sentir de aquel varón eunuco etíope que regresaba de la ciudad de Jerusalén a donde había ido a adorar. Iba de regreso a su casa y iba leyendo las Sagradas Escrituras. Dios, que conoce el corazón de todo ser humano, entendió el sentimiento, vio el corazón de aquel varón y le envía a un hombre, a un siervo de él, llamado Felipe, para que le explicara lo que estaba leyendo. Dios, que entiende los pensamientos, vio en aquel eunuco el deseo de entender, de saber lo que estaba leyendo. A lo que Felipe, una vez que se allegó al carro, le pregunta: ¿mas entiendes lo que lees? La respuesta del eunuco fue la siguiente: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre le rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentase con él. Felipe accede e inmediatamente comenzó a enseñarle lo que estaba leyendo y algunas otras palabras de la doctrina o del evangelio que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Le enseñó, le explicó, y es allí donde también toman parte positiva las palabras proféticas de las cuales nuestro Señor Jesucristo mencionó diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Esto era precisamente lo que estaba recibiendo el eunuco etíope, la enseñanza. Con la explicación de Felipe, aquel eunuco entendió lo que era necesario hacer para alcanzar
el perdón de sus pecados. Lo entendió porque se le enseñó, porque se le explicó. Antes de ello, él no comprendía. Por eso dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Vemos nosotros que en cierto momento llegaron en donde había agua, y es allí donde él pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él ya había sido enseñado, ya había aprendido, y estaba en un momento muy cerca de allegarse a servir a Dios. Era un adorador de Dios, pero le faltaba algo muy importante: entregarse y ser bautizado. Él no lo entendía hasta que se le explicó. Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Ya no había duda en él. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó detener el carro, bajaron ambos, Felipe le bautizó, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y aquel hombre siguió su camino gozoso porque había recibido el perdón de sus pecados. Vemos a través de la palabra de Dios que hay algunas cosas que son muy indispensables o muy necesarias para que no haya un impedimento en una persona para recibir el bautismo. La pregunta o la enseñanza de este momento es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay algunas cosas que la persona debe de hacer. No son las palabras de decir solamente: ya recibí la enseñanza, ya entiendo, sino hay que demostrarlo con las acciones. Una de esas cosas que la persona tiene que hacer para que no tenga un impedimento para ser bautizado es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor, es un pesar que se siente en el alma por haber ofendido a Dios. Cuando la persona entiende el grande amor de Dios que le tiene a toda la humanidad, cuando lo entiende, cuando lo comprende, y cómo el Señor entregó su vida por toda la humanidad, cuando lo entiende, entonces sí hay un dolor en su corazón. ¿Cómo pude haber ofendido a Dios? ¿Cómo con mis acciones, cómo con mis palabras yo ofendí al Señor? Y mientras más escucha la palabra, más hay ese pesar en su corazón, y expresa y dice: me duele haber ofendido a Dios. Está arrepentido, y tiene que haber ese arrepentimiento en la persona, pues es una doctrina. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, dice la Escritura que Él mencionaba y decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino, real, en una persona. Lo otro es la conversión. Convertirse, que es el cambio de la manera de vivir, de haber hecho el mal a hacer el bien, a cambiar la vida de pecado, a entregarse al Señor para hacer su voluntad. Eso es la conversión. Una persona, antes de bautizarse, ya tiene que estar convertida. La conversión no viene después del bautismo. La conversión es antes del bautismo. Cuando viene la persona a pedir el bautismo, que ya hubo arrepentimiento y ya hubo un cambio de vida, ya no hace el mal. Ahora lo ve y se aleja del mal, porque ya entendió la palabra de Dios, ya se le explicó, ya la comprendió, ahora la está viviendo. Hay un cambio, así como dijo Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Esos frutos dignos de arrepentimiento es la vida de esa persona que ya hace el bien y vive y actúa como si ya fuera un cristiano. Esa es la conversión, y esa es muy necesaria para que no tenga el impedimento de ser bautizado. Tiene que ser un corazón, una mente, una vida como los niños, sin malicia, sin maldad. Y esto se logra con la palabra del Señor. Como escuchamos hace un momento, la palabra de Dios cambia y transforma el corazón de las personas, porque tiene ese poder. Dice la Escritura, el testimonio de San Pablo ante el rey Agripa y ante Festo. Él está explicando cómo el Señor lo llamó, y el propósito era que predicase a las gentes para que se convirtieran de las tinieblas a su luz. Y es lo que nosotros, que somos cristianos, que le servimos al Señor, es lo que ahora vivimos. Antes andábamos en tinieblas, pero el cambio que hubo en nosotros ahora es algo muy especial. Andamos en la luz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto por la palabra de Dios nuestro Señor. Mire, cuando la persona ya tuvo ese arrepentimiento, ya se convirtió, ya dejó la pasada manera de vivir, el viejo hombre, como dijo San Pablo, que está viciado en los deseos del error, en la vida de pecado, cuando ya es diferente, ahora en su corazón ya tiene esa fe necesaria. Ahora cree que el evangelio que está recibiendo es un evangelio que el Señor trajo de los mismos cielos, y lo acepta y lo recibe. Por eso dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Crea el que me ha enviado. Creer es algo muy importante. Cuando la persona cree, ya no hay impedimento, ya no hay estorbo. Ahora puede decir esa persona, cuando ya se arrepintió, cuando ya se convirtió, cuando ya creyó de todo corazón, puede decir: ¿qué impide que yo sea bautizado? Analiza su vida y encuentra que el camino está libre para dar ese paso de obediencia que es el bautismo. Se acerca al pastor, se acerca al ministro y le dice: hermano, quiero bautizarme, quiero entregar mi vida al Señor. Reconozco que pequé, que ofendí a Dios, me duele, me arrepiento. Ahora ya mi vida es diferente. Y no solamente porque lo está diciendo, la misma iglesia se da cuenta cuando la persona está cambiando. Muchas veces, porque esa persona convive tanto con la iglesia, a veces le decimos hermano, aunque no es bautizado, porque su proceder es como si fuera un cristiano. Ya no hay impedimento. Ahora sí, con toda libertad puede decir: hermano, prepare el agua de la pila, porque quiero entregarme al Señor. Lo he decidido, estoy determinado, porque escuchó la palabra que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero ser salvo, yo quiero irme con el Señor. Y esto es muy importante, que la persona tenga en su vida, para que no haya ningún impedimento. Porque vemos a muchos de nuestros hijos que aún batallan para bautizarse, y los vemos que muchas veces se alejan, y aunque creen que la doctrina es la verdadera, pero hay algo que les estorba. Su vida no ha cambiado,
No hay arrepentimiento todavía, aunque creen en la doctrina, pero le falta lo demás: el arrepentimiento, la conversión. Mire, Saulo de Tarso, un varón que recibió el llamamiento del Señor, él entendió que el que le estaba llamando del cielo era el Señor Jesucristo, porque se lo dijo. Saulo era un hombre malo. Él fue testigo de la muerte de un siervo de Dios. Y un día, yendo a la ciudad de Damasco, el Señor le apareció en el camino. Una luz del cielo muy fuerte le cegó y cayó, y dijo, escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esas palabras que oyó Saulo, yo soy Jesús, hicieron un efecto en su corazón. ¿Por qué digo esto? Por lo que Saulo dijo. ¿Qué quieres que haga? Entra a la ciudad y allí se te dirá lo que te conviene hacer. Entró a la ciudad, fue llevado, y dice la escritura que en cierto momento él estaba orando, y Dios le habló a otro de sus siervos para que fuera a donde estaba Saulo. En cierto momento aquel siervo del Señor le dijo: Señor, yo conozco a este hombre, he oído cuánto mal, cuánto daño le ha hecho a tu pueblo, pero la voz de Dios era esta: ve, porque instrumento escogido me es este. Está orando en este momento. Cuando llegó, le habló y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Fíjese cómo le dijo hermano Saulo. ¿Por qué? Porque el Señor, que conoce los corazones, sabía que el corazón de Saulo ya no era el mismo. Y le dijo estas palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lo hizo. No había ningún impedimento. Como que se puede ver que el cambio de Saulo fue muy rápido. Pero es que Saulo no ignoraba la ley de Dios. Un celo carnal hacía perseguir a la iglesia. Pero cuando se le apareció el Señor por el camino, todo cambió. Y nada impedía, no había ningún impedimento para que fuese bautizado. Ahora, apreciables amigos, hijos de cristianos, ¿habrá algún impedimento en ustedes para ser bautizados? Analice su vida. Es muy necesario atender la enseñanza del Señor. Las cosas que no comprenden, las cosas que no alcanzan a entender en este momento, no hay ningún problema. Siga viniendo para que sea enseñado del Señor. Sigan atendiendo a la enseñanza, a la predicación del Evangelio, porque con la predicación del Evangelio se van a disipar todas las dudas. ¿Por qué viste así la mujer? ¿Por qué se conduce así la iglesia? Dios le va a enseñar por su palabra, y cuando lo entienda, cuando lo comprenda, entonces sí habrá ese cambio y serán quitados los estorbos para que se entregue al servir a Dios que vive y reina para siempre. No endurezcan el corazón, atiendan a la palabra del Señor y el Señor les hará mucho bien. Dios les bendiga a todos, Dios sea quien les guarde.